Y vamos ahora, saludo a mi queridísimo René Palacios Gallín, que nos tiene un tema interesante. Irán y Turquía se están disputando la región. René, adelante. Mi queridísimo Pedro, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a la audiencia. Enhorabuena por estas 2 horas de transmisión. Y bueno, efectivamente hay un problema en Europa y que tiene que ver con pues este pulso que están sosteniendo por un lado el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan y por el otro lado el gobierno griego de Kyriakos Mitsotakis por recursos naturales en el Mediterráneo Oriental. Es un pulso delicado porque evidentemente representa una amenaza para la estabilidad política en esa estratégica área del planeta, pero es también por otras razones. Ambos países son integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización que surgió durante la Guerra Fría con objeto de hacer frente a la amenaza que representaba la Unión Soviética para Europa Occidental. Con el fin de la Guerra Fría en 1989, la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la desintegración del bloque socialista, pues la OTAN de pronto quedó un poco sin una razón verdaderamente clara que justificara su existencia y bueno, ha tenido que reinventarse en los años que han pasado desde entonces a la fecha. Sin embargo, bueno, pues hay que decir que se ha convertido en una suerte de club de aliados de los Estados Unidos de América que comparten ciertos valores como lo es fundamentalmente el régimen democrático, el libre comercio que rechaza, por ejemplo, la economía centralmente planificada, en fin, y bueno, ahora estamos viendo un pulso que cada vez se tensa más en el Mediterráneo Oriental entre dos integrantes de la OTAN. Si este pulso llegara, digamos, si la sangre llegara al río, pues implicaría una crisis que podría de pronto significar ya de plano el fin de la Organización Atlántica, algo que fortalecería los intereses estratégicos de Rusia en la región. El diferendo básicamente tiene que ver con el hecho de que en el Mediterráneo Oriental y en el mar Egeo, pues hay un montón de islas, el archipiélago del Dodecaneso, que pertenecen a Grecia, y hay algunas otras que pertenecen a Turquía. Normalmente existe el concepto de mar territorial que implica 12 millas náuticas y también la zona económica exclusiva que implica 200 millas náuticas mar adentro. El problema en este caso es que las islas están tan pegadas las unas de las otras que no hay el suficiente espacio como para que cada país tenga su zona económica exclusiva completa de 200 millas náuticas, porque pues se le cruza una isla turca o una isla griega. Lo que ha hecho Turquía es que se ha puesto a explorar en lo que Grecia considera que es parte de su zona económica exclusiva para buscar hidrocarburos u otros recursos naturales. Entonces Grecia puso el grito en el cielo y Turquía dice que no va a dejar de explorar y en su caso explotar aquello que puede encontrar en lo que considera es su zona económica exclusiva. De eso va el problema que está enfrentando ahorita a Atenas con Ankara y bueno, ciertamente la cuestión del COVID y la pandemia y todo lo que hemos tenido que vivir ha hecho que se distraiga un poco la atención de otros asuntos internacionales que ciertamente están ocurriendo en el planeta, pero en el que se enfrentan los griegos y los turcos, desde luego que no tiene una importancia menor, Pedro. Efectivamente que no tiene una importancia menor y aparte ahorita la zona está teniendo una algidez por también la normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Me llamó mucho la atención que hubo una condena, una condena unida, o sea, entre los dos, entre Irán y Turquía, que condenaron la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes e Israel, que fue todo un evento propiciado también por el gobierno norteamericano. ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, lo que pasa es que Israel está siguiendo una estrategia evidentemente abanderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que hay que recordarlo, es el primer ministro que más tiempo ha ocupado la jefatura del gobierno israelí, que tiene que ver con el hecho de generar un
una situación de facto en la que Israel tenga soberanía sobre los territorios que eventualmente deberían pertenecer a un Estado palestino. Normalmente en el mundo musulmán en general y en el mundo árabe en particular siempre se había presentado una oposición a el avance de los intereses israelíes en la zona como solidaridad con la población palestina, que es mayoritariamente musulmana y mayoritariamente árabe. Aquí llama la atención porque los dos países que están mencionando no pertenecen al mundo árabe. Estamos hablando de Turquía, son turcomanos, no se habla árabe, se habla turco. Estamos hablando de Irán, que son tanto Turquía como Irán son países islámicos, uno sunita, el otro chiita. Sin embargo, Irán pues tampoco pertenece al mundo árabe. En Irán no se habla árabe, se habla farsi, y desde luego que al presentar una controversia en contra de esta normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, pues están protagonizando un episodio más de esta lucha por la hegemonía en la zona de Oriente Medio, que es encabezada fundamentalmente por Arabia Saudita, por un lado, de parte del Islam sunita, y por el otro lado el Irán chiita de los ayatolas. Entonces, claramente, pues es una negativa a esta postura que tradicionalmente habían adoptado los países islámicos en general, de rechazar la expansión de Israel en zonas que, insisto, eventualmente tendrían que haber sido parte de un Estado palestino independiente, Pedro. Pues te agradezco mucho, René. Qué bonito es hablar con gente que conozca de sus temas. De verdad te felicito, René, por tener estos conocimientos en la cabeza. Me sorprendes, amigo. Te mando un abrazo. René Palacios. Pedro, un abrazo, cariño. Gaguín, un abrazo con mucho cariño. Qué bien me cae este señor. El René es increíble cómo tiene los datos aquí, pero en la punta de la cabeza. Y la verdad es que eso da muchísimo gusto. Esta zona del planeta es una zona tremendamente volátil, es una zona que hay, o sea, cerillo que avientes, cerillo que prende, y más después de todo lo que pasó en Líbano, de Turquía e Irán representan zonas importantes, geoestratégicamente importantes, que ahora se unen a un rechazo de una unión entre Emiratos Árabes e Israel, que viene propiciada por el gobierno de Estados Unidos, como bien ahorita estamos escuchando esta excelente participación de René Palacios.